En más temas, hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Desde el registro legislativo se hizo un llamado para mejorar la detección y también la prevención de esta enfermedad que prevalece en por lo menos el 13.9%, casi el 14% de los capitalinos. Veamos. La prevalencia de la diabetes se incrementó en las últimas décadas en México. Actualmente, nuestro país ocupa uno de los lugares con mayor índice de población que padece esta enfermedad crónico-degenerativa, alertó la diputada Elizabeth Mateos Hernández, razón por la cual es indispensable que existan campañas masivas y permanentes de concientización de la población. Estamos haciendo el llamado a la Secretaría de la Salud a que implemente campañas masivas, sobre todo tendientes a la prevención, que la gente tenga muy claro cómo se evita, ¿no? Si eres propenso a la diabetes, porque se habla también de un historial familiar, o si eres o cómo podemos prevenir, ¿no?, la diabetes si somos propensos. La legisladora destacó la importancia de la prevención. Se trata de un tema a largo plazo que puede ayudar a las personas a no padecer una enfermedad que por no tener cura acaba con la economía familiar. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes este 14 de noviembre, la asambleísta destacó las cifras del incremento en la incidencia de esta enfermedad en nuestro país. Estamos hablando, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, de que de 1980 al 2014 en México ha aumentado 400% el número de personas que padecen diabetes. Es algo muy grave porque estábamos hablando de poco más de 108,000 casos que había en 1980 y ahorita ya tenemos más de 400,000 casos. Mateos Hernández urgió a implementar campañas masivas con un enfoque preventivo en las que se destaquen los factores de riesgo para desarrollar diabetes y se advierta a la población de los severos daños irreversibles que este padecimiento genera. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.